Buenas tardes, Puerto Rico, son las 5 de la tarde y estamos en Bonita Radio. A esta hora, Carmen Enit Acevedo les habla. Vamos a conversar sobre ustedes con relación a lo más importante en materia de información y análisis que ha ocurrido hoy en Puerto Rico. Aunque usted no lo crea, las autoridades federales sí tocaron a la puerta hoy de la corrupción, pero no fueron a buscar a nadie arrestado. Otro alcalde, en este caso alcalde del Partido Popular Democrático en Aguas Buenas, fue encontrado culpable después de hacer admisión de culpa. Realmente no lo encontraron culpable. Hizo admisión de culpa de un cargo de conspiración por haber recibido no menos de $270,000 en sobornos de parte de Oscar Santamaría Torres y los convictos. En el caso de uno, convicto, dueño de una asfaltera, una corporación de asfalto. Vamos a hablar sobre Luis Arroyo Chiques. En breve, sobre corrupción, hoy jueves 16 de diciembre del 2021. Además, vamos a hablar de COVID. Está en medio de una conferencia de prensa el Departamento de Salud que citó a las 12 del mediodía, pero empezó a las 4:15 de la tarde, aunque usted no lo crea. Hablando del repunte del COVID que admitió la epidemióloga del estado, Melissa Marzán, que a esta hora está en 7.6 la positividad. Ayer estaba en 5. 7.6, después de haber estado en 2, en menos de una semana, en menos de 4 o 5 días. Todos los eventos multitudinarios, este es el resultado. A menos de 2 semanas de culminar el 2021. Vamos a hablar sobre esto, pero sobre todo también vamos a hablar de las expresiones del gobernador de Puerto Rico, quien está en Nueva York, pero quiso reaccionar cuando se dio cuenta que había un comunicado de prensa de la Fiscalía Federal hablando sobre un nuevo exalcalde, en este caso del Partido Popular Democrático, convicto por corrupción. Lo que dijo lo vamos a compartir en breve y vamos a hablar con Brenda Reyes Tomasini porque definitivamente nos tiene que hablar de 2 asuntos. ¿Dónde está el gobierno de Puerto Rico y su plan para activar la crisis, el manejo de crisis del COVID-19 y el asunto de corrupción y ese comunicado del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia? Ya mismo vamos a hablar con Brenda, pero antes, como siempre, vayan a bonitasradio.net si les parece y pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito y allí pueden programar su donativo. Siempre en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La Fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, P.O. Box 19-4000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Además, estamos en Bonita Radio en Instagram, Bonita Radio, Bonita-Radio en Twitter, siempre en YouTube, iVoox, iTunes y Spotify. Y no se pierdan nuestros auspiciadores, Buen Vecino Café, la cooperativa Abraham Rosa, las cooperativas Vega Alta y Manuel Seno Gandía y Juana Díaz Coop. Son las cooperativas que están con el periodismo independiente siempre. Bueno, vamos a empezar por el asunto de Luis Arroyo Chiques. Nosotros esta mañana hablábamos de que hoy no había habido un TikTok o un TikTok con relación a arrestos de madrugada. Las pasadas 2 semanas hubo arrestos. Las pasadas 2 semanas también bajaron acusaciones a nivel de una acusación de la Fiscalía ante un juez para colocar a Félix Elcano Delgado, exalcalde de Cataño, como el primer convicto relacionado a esta nueva ola de casos de corrupción que ha centrado la Fiscalía en 2 personas, en Félix Elcano Delgado y en Oscar Santamaría Torres, además de Raymond Rodríguez, quien fuera el dueño de JR Asphalt. Cuando estas acusaciones se dieron hace 2 semanas y lo primero que surge es la renuncia del alcalde de Cataño, vimos
cómo poco a poco se fueron conformando lo que eran acusaciones por information, como se le conoce a esa acusación que va directamente donde un juez, y otras por mediante el poder del gran jurado, que es esa figura que el fiscal le presenta pruebas y determina si hay causa o no para arrestar a esa persona por los siguientes delitos. Eso pasó en el caso de 2 de los acusados anteriores. El también propietario de JR Asphalt y en el caso de quien fuera vicealcalde de Trujillo Alto, Radamés Benítez, y el alcalde, exalcalde hoy, expresidente de la Federación de Alcaldes, Ángel Pérez Otero. El gran jurado se activó con relación a esas 2 personas. Los demás, los presuntos implicados que cooperan con las autoridades, fueron llevados ante un juez y allí hicieron alegación de culpa mediante una acusación. El caso que hoy vamos a informar, a traerles los contextos de cómo es que se da esta acusación, pero sobre todo la nueva estrategia que utiliza hoy la Fiscalía Federal cuando a poco más de las 12 del mediodía, 1 de la tarde, enviaron un comunicado de prensa oficial estableciendo que Luis Arroyo Chiques, quien fuera por 3 cuatrienios alcalde de Aguas Buenas, que dejó de serlo en el 2016, cuando no volvió a postularse para ser alcalde, fue acusado mediante una acusación conocida en inglés como information e hizo alegación de culpa hoy ante un juez del Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico. ¿Y qué fue lo que se le imputó a Luis Arroyo Chiques? Luis Arroyo Chiques, dice la acusación, que es exclusivamente e hizo alegación por un cargo de conspiración, aunque hay una búsqueda de dinero a través de lo que se conoce como un cargo de forfeiture o confiscación. Recibió nada más y nada menos que $5,000. Y la acusación, el documento está ahí. $5,000 de manos de un contratista que a su vez en el 2016 tenía este socio que tenía una corporación. El primer contratista tiene una corporación de basura. El segundo contratista tiene una corporación, es A y B en la acusación, una corporación de asfalto. Contratista basura, Oscar Santamaría Torres. Contratista asfalto, Raymond Rodríguez. No, aquí no podemos mencionar a su socio porque obviamente ese socio sabemos hoy que está acusado porque el primero lo tiene que haber dado. Y entre ambos se pusieron de acuerdo para que ese contrato de basura se le otorgara por 10 años a Waste Collection y así pudiera estar 10 años con un guiso de por lo menos, estamos hablando de millones de dólares, porque en 10 años por cada casa le iban a cobrar $9 y pico por el recogido de basura. Aguas Buenas. Aguas Buenas. Y de ese contrato, el alcalde que lo firmó en el 2016, el alcalde firmó ese contrato en el 2016 cuando iba de salida, porque Luis Arroyo Chiques no buscó la reelección en el 2016. Firmó ese contrato y le aseguró 10.5 millones a Waste Collection. De ese contrato le iban a dar $5,000 mensuales entre el 2016 y lo que durara el contrato. En medio
de lo que estamos discutiendo con relación a los planes de retiro y a las pensiones de nuestros pensionados, se discute cómo Luis Arroyo Chiqués aseguró su retiro cobrándole $5,000 al mes a un contratista a quien le dio 10.5 millones en contratos hasta el 2026. De eso estamos hablando. Esos $5,000 empezaron a pagarse en el 2016 y terminaron de pagarse en junio del 2021. 5 años más tarde, 4 años más tarde realmente, que Luis Arroyo Chiqués dejó de ser alcalde de Aguas Buenas. Yo hago toda la historia tal y como está establecida en la acusación, pero también con el contexto puntual de quién era quién en el 2016 versus el 2021 y cómo es que se teje lo que hoy dejó caer mediante un comunicado de prensa el fiscal de Estados Unidos en Puerto Rico, Stephen Muldrow. ¿Ustedes han escuchado algo del presidente del Partido Popular? Entiendo que lo que leí, porque no lo he escuchado, fue que lo sacaron del Consejo del Partido Popular porque aparentemente todavía tenían una posición allí. Esto quiere decir que Oscar Santamaría Torres y Raymond Rodríguez, cuando empezaron a hablar con las autoridades, fíjense que este es el primer exalcalde y llevamos un alcalde convicto y cooperador, el segundo es exalcalde y el otro un funcionario es el vicealcalde de Trujillo Alto, igualmente identificado. Cuando eso ocurrió, cuando Oscar Santamaría y Raymond Rodríguez empezaron a hablar, dieron su lista. Y en este caso vemos lo mismo que vimos la semana pasada cuando arrestaron a Ángel Pérez, que como yo he dicho, esa nadie la vio venir. Todo el mundo hablaba de Sidra, que todavía está por ahí, pero ojo, todavía no tenemos ni acusación, ni for information, y todavía tenemos a un alcalde de Sidra que lo menos que hay en una grabación diciendo eso te cuesta, papá, el ex alcalde de Sidra, y está todavía en la fortaleza. Pero lo que hoy vemos es ese resultado que le ha dado a las autoridades federales haber tenido unas personas cooperando que aparentemente los llevó hasta el final, porque lo que pasó la semana pasada con Ángel Pérez, que lo grabaron recogiendo dinero, aparentemente fue lo mismo que pasó con Luis Arroyo Chiqués. Diferencia. No sé quién vino primero, si el huevo o la gallina, pero definitivamente Luis Arroyo Chiqués está hablando con las autoridades porque el resultado de hoy de un information con un solo cargo de conspiración, supone que Luis Arroyo Chiqués pueda estar diciendo mucho. Entonces seguimos en la madeja. En la madeja de establecer, en el caso de cómo la Fiscalía de Estados Unidos está tejiendo una conspiración que hacia la opinión pública lo que establece es que van a ir cayendo poco a poco porque la estrategia de la Fiscalía está siendo bien poco a poco. ¿Cuándo se radicó esta information? Hoy. Hoy fue ante el juez. Hoy hizo admisión de culpa. Ayer, Luis Arroyo Chiqués tenía una cita con el tribunal de Mayagüez o Aguadilla. Entiendo que era Aguadilla porque es no era Mayagüez. Era Mayagüez porque es la jurisdicción de Rincón en términos del tribunal de primera instancia, porque el 25 o 21 de noviembre fue detenido junto a su hermano aparentemente en posesión de marihuana. Y cuando la Fiscalía de Estados Unidos le radica la information y él levanta las manos, un día más tarde, hoy,
¿Qué puede haber pasado con aquel caso? Se suspendió o lo suspendieron en lo que cuadraba todo el asunto acá con las autoridades de la Fiscalía Federal. Y si ustedes me dicen, pues volvemos, ¿quién vio venir que esto iba a ser la estrategia de la Fiscalía? Oiga, mediante un comunicado de prensa que no se filtra porque obviamente estoy segura que Limari Llobet, que es la oficial de prensa de la Fiscalía, no podía filtrar algo que iba a salir exclusivamente por el mecanismo oficial. El fiscal le dice, esto así es como lo vamos a hacer y a esta hora, y se lo envían a todo el mundo por igual. O sea, aquí no hubo manera de saber, de proponer que Luis Arroyo Chiques era parte de este grupo aparentemente de 21, de 20 y tantos oficiales públicos que estaban en la nómina de Oscar Santamaría Torres y de su socio Raymond Rodríguez. Porque esa sí que es importante. Y fíjense que nosotros empezamos hace 2 semanas cuando hicimos la historia tejiendo a base de los documentos públicos cómo Oscar Santamaría había llegado de ser un asesor legislativo de poca monta y un ayudante que se colaba por allí en el Partido Nuevo Progresista a tener hasta 118 millones de dólares en contratos. Logramos establecer lo que las fuentes nos dicen, por lo menos una de ellas. Este muchacho mantenía a mucha gente. Son muchos, eran muchos los hijos del muerto. Y aparentemente los hijos del muerto se están replicando y se traduce en uno aquí, uno mañana, y entonces van llegando. Alguien coge el teléfono, un abogado coge el teléfono. Mira, yo tengo un cliente que quiere hablar con el FBI. Yo tengo un cliente que quiere hablar con el fiscal Muldrow. Y el fiscal Muldrow hoy trajo a un acusado mediante un comunicado de prensa. Hoy es jueves. Díganme que no está claro, que no está claramente definido. Que en una conferencia de prensa una le pregunta y el fiscal Muldrow, así como el jefe del FBI en Puerto Rico, Joseph González, dice, los casos están listos cuando estén listos y así lo vamos a radicar. Por eso. Pero no me digan que esto es casualidad. Que van a emitir una acusación o van a informar de una acusación y una alegación de culpa mediante un comunicado de prensa el mismo jueves que van por la mañana, que en otras ocasiones han ido por la mañana a irlos a buscar. Es interesantísimo. Dice Anthony Martínez, me gusta la forma en que usted analiza las noticias y la corrupción de estos días de los disques políticos y de la forma en que llega al meollo de lo que en realidad pasa. Puerto Rico, no todos pueden analizar profundamente como usted lo hace. Y yo le agradezco mucho el cumplido a Anthony Méndez. Realmente, yo siento que estas historias cuando las contamos, y fíjense que es una manera en que yo siento, por lo menos mi experiencia como periodista y mi experiencia de haber vivido toda la vida en este país, es bien común de los latinoamericanos y de nuestra historicidad, incluso cultura caribeña. El cuento hay que contarlo y hay que realmente traer todos los contextos para que podamos entender de lo que estamos hablando. Así que le agradezco mucho y sí, a mí me gusta detenerme en el detalle. Norma Rodríguez dice, gracias Norma, gracias. Los federales son tan responsables de la corrupción, dice Emilio Meléndez, como colonizadores, y esto se le ha ido de las manos. ¿Cómo es posible que el país colonizado les robe tantos fondos federales? Están sintiendo la presión. Agradezco ese comentario, Emilio, y estoy de acuerdo contigo en parte, y sobre todo en este asunto, y lo decía yo ayer a una persona con quien hablo recurrentemente, y es una persona que no vive en Puerto Rico. Y es, los federales tardan 10 años, te dan $1 millón de pesos y tardan 10 años en hacerte una auditoría. Pues ahí lo tiene. Porque los fondos vienen exclusivamente para esto que yo te los di. Es para comprar lápices, no puedes comprar libretas. El problema es que le das ese dinero y están 5, 7 años, 8 años
Y después es que los auditas y te das cuenta que te robaron los chavos. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cuál es el rol del Departamento de Justicia? El de Puerto Rico. Ya mismo saca un comunicado de prensa, Domingo Emanueli, diciendo que él lo sabía, que la corrupción, como dijo Guillermo Gil, no era del Partido Nuevo Progresista, que también era del Partido Popular. Y vámonos a eso, porque es interesante cómo después de 20 años el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, quien en aquel momento era comisionado, bueno, no era comisionado residente, estaba en la práctica privada después de los 42 convictos bajo su administración del Departamento de Justicia, de la corrupción pública de las dos administraciones de Pedro Rosselló González, haya hecho un comunicado de prensa para decir que de alguna manera le está contestando a Guillermo Gil Bonar cuando dijo la corrupción tiene nombre y apellido y se llama Partido Nuevo Progresista. Y aquí yo creo que es importante que vayamos al contexto en que Guillermo Gil Bonar dijo o dio aquellas palabras en una conferencia de prensa cuando estaba anunciando las múltiples acusaciones de uno de los casos de corrupción quizás más completos en la historia de la Fiscalía Federal en Puerto Rico en términos de cómo se investigó y hasta las consecuencias que tuvo en los tribunales. Y estamos hablando del fraude que se dio a través de la digitalización del catastro del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales CRIM. No solamente se llevó a su director ejecutivo, a su subdirectora ejecutiva, Cándida Rodríguez, José Edgardo Burgos, sino que se llevó al que era entonces presidente de la Junta del CRIM, entonces alcalde de Villalba, y por ahí para abajo, contratistas, etc. Cuando Guillermo Gil Bonar dijo aquello, venía, hacía como 4 años, 5 años, investigando casos de corrupción que habían llegado hasta el tribunal y habían pasado por el gran jurado. Habían algunos testigos cooperadores. Estaba empezando la investigación que terminaría igualmente en la corrupción que mantuvo a Edison Miller Larondo convicto federal por todo el fraude y el esquema de sobornos que se dio alrededor de la venta de los hospitales en Puerto Rico. Y en aquel momento, Guillermo Gil Bonar en esa conferencia de prensa se tiró para atrás y dijo esas palabras, porque ya venía engordando el expediente. Después de ese momento, todo lo que ha obtenido el Partido Nuevo Progresista y otros funcionarios públicos en el poder de otro partido político como el Partido Popular, ha sido esa imagen de partido político, corrupción, etc. Pero no es hasta hoy que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, a pesar de que lleva 2 semanas con el fuete detrás de él en relación a la vinculación de la corrupción y el pago y el pedido de sobornos a cambio de contratos, el famoso qui pro quo, desde el término legal, que el gobernador de Puerto Rico le contesta a Guillermo Gil Bonar después de 20 años. Porque aquello fue 2001-2002. Y estamos en el 2021, a punto de empezar el 2022. ¿Y cuáles fueron las palabras? Mediante comunicado de prensa, volvemos, mediante comunicado de prensa presentan las acusaciones o nos informan que Luis Arroyo Chiqué se hizo culpable por el mismo esquema. Al Cano le daban 5,000, a el hombre de 8,000, perdón, al Cano, a el alcalde de Guaynabo le daban 8,000 y al vicealcalde le daban 17,500 del Partido Popular, Partido Nuevo Progresista, etc. Dice el gobernador Pedro Pierluisi: como lo he dicho antes, todo funcionario público que haya incurrido en este tipo de conducta debe acudir a las autoridades.
asumir responsabilidad y cooperar para que en cualquier otra persona que tenga que responder, responda. Vemos cómo la corrupción no tiene colores ni ideologías. Es claramente el resultado de la falta de valores e integridad. En Puerto Rico hace muchos años que tanto la Oficina del Contralor como la Oficina de Ética Gubernamental ofrecen a los candidatos a puestos políticos y funcionarios electos adiestramientos dirigidos a propiciar una sana administración pública. Es increíble que a pesar de eso caigan en la corrupción. El pueblo no tiene tolerancia alguna para la corrupción y mi administración continuará condenando cada acto corrupto, ilegal e inmoral. Lo único positivo de todo esto es que se está limpiando la casa. Espero que estos arrestos que se han dado sirvan de disuasivo para que otros funcionarios electos no caigan en las garras de la corrupción. Y yo le voy a pedir a nuestra directora técnica que llame a nuestra amiga Brenda Reyes Tomasini para poder dialogar con ella sobre este mensaje del gobernador. Hasta dónde es la contestación a Guillermo Gil Bonar. Pero además de eso, es sabio, es estratégico del gobernador de Puerto Rico utilizar un comunicado de prensa para contestarle al país y a los que dicen que el Partido Nuevo Progresista, como decía Guillermo Gil Bonar, tiene como apellido la corrupción o viceversa, para tratar de igualar. Es que esto es algo que debe hacerse desde la estrategia para usted decir que mi gobierno no es corrupto, pero si son elementos del gobierno de Pedro Pierluisi. ¿O quién es Oscar Santamaría Torres? ¿Quién es Félix Elcano Delgado Montalvo? A esta hora tengo que insistir en que estamos auspiciados por Buen Vecino Café, por la cooperativa Abraham Rosa, las cooperativas Vega Alta Coop, Juana Díaz y esta próxima media hora Manuel Senogandía. Y yo insisto en el asunto de traer el contexto correcto porque a mí me preocupa hasta dónde el tema estratégico del Partido Nuevo Progresista en el poder está queriendo normalizar la corrupción para que ya nadie pueda hacer ninguna distinción. Lo problemático que es eso, que yo creo que lo hablamos de alguna manera la semana pasada cuando hablábamos con la profesora, amiga, historiadora, comunicadora y crítica, Silvia Álvarez Curvelo, que decía, lo más preocupante es que aquí se quiere establecer que esto pasa todos los días y que esto es normal. No. Vamos a hablar con Brenda Reyes Tomasini a ver qué tienes que decirnos sobre esto. Buenos días, buenas tardes, Brenda. Buenas tardes, por aquí estoy escandalizada con el asunto del COVID. Vamos a hablar de COVID, pero yo empecé hablando a esta hora del asunto de la comunicación del gobernador, sí, con relación al arresto de Luis Arroyo Chiqués, exalcalde popular de Aguas Buenas. Y yo quisiera que tú me dijeras hasta dónde el gobernador de Puerto Rico puede estar cayendo en lo que la semana pasada nosotros hablábamos, que era querer normalizar la corrupción. Todo el mundo es corrupto, no se espante nadie. Sí, mira, yo creo que empezando por ahí. Hoy yo estuve leyendo que el senador Quiquito Meléndez, que es correligionario de Pedro Pierluisi, y verdad, hoy hizo un anuncio que decidía pues dejar de aspirar a la alcaldía de Guaynabo. Él había comentado en algún momento dado su interés, pero lo más importante de estas expresiones de Quiquito Meléndez es que Quiquito se distancia de su partido e indica que el gobernador no ha atendido la seriedad y complejidad de la crisis que enfrenta su partido, no solamente como una institución política, sino que no hay un plan para trabajar con la corrupción, Carmen Enid.
viniendo de las entrañas de esa organización o partido político, creo que revela muchísimo. Porque como tú bien dices, la impresión que da el gobernador con lo que anunciaste hace algunos minutos, el mensaje del gobernador, es que se ha normalizado la corrupción. El gobernador tiende a ser muy blando, muy laxo con estos asuntos de corrupción. No hay un plan concreto para atajar la corrupción. Y fíjate, el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, gobernador que fue sacado por el pueblo de Puerto Rico de su puesto, y el gobierno de la sucesoral, Wanda Vázquez Garcet, ambos se vieron empañados por diferentes tipos de escándalos. Pero fueron 4 años de escándalos. Pedro Pierluisi no lleva un año. Lo cumple el 2 de enero como gobernador. Lo hemos repetido aquí en Bonita Radio. No lleva un año y los escándalos de corrupción, como dice en casa mi madre, no es lo mucho, es lo seguidito. Jueves de arrestos, jueves de arrestos y jueves de arrestos. Llevamos 3 jueves de noticias del gobierno federal donde se están encauzando unas acciones por delitos todos relacionados a corrupción. Y el gobernador, bien gracias, insistiendo en que se haga la despedida de año allí en el distrito T-Mobile, o como se llame. Bueno, yo creo que a mí lo más que me llama la atención, y decía que esto es la contestación después de 20 años, primero contestación tardía a Guillermo Gil Bonal. Entonces, lo hace desde esa utilización de las palabras que, si bien dice primero que no es ideológica, la corrupción no es ideológica, hablando obviamente del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista, porque ellos tienen una ideología, sobre todo una diferencia entre cómo ven que debe ser el futuro de Puerto Rico. El problema es que ellos ven diferente ideológicamente el futuro de Puerto Rico en manos de Estados Unidos versus un Estado libre asociado, pero el gobernador equipara a ambos políticos con la corrupción. Entonces, claro, porque es manipulación. Ve la diferenciación si está estableciendo una normalización del producto corrupto. Claro, es lo que Noam Chomsky llamaba la estrategia de manipulación mediática. O sea, se produce una nueva realidad o una realidad alterna a los hechos, a la información dentro de la psiquis colectiva. Y entonces el gobernador trata al público como gente de poca edad. Uh-huh. Son unos argumentos donde se trata de engañar al público, pero lo más importante, lo mantiene en una ignorancia y una mediocridad y lo impulsa a ser complaciente con esa mediocridad. O sea, es como normalizo la corrupción, somos complacientes con la mediocridad. No. Es como decir, es que esto lo hacen los rojos y los azules. Todos Exacto. Somos mediocres y vivimos feliz con la mediocridad. Y eso Chomsky lo tiene, pero al dedillo, analizado en las famosas 10 estrategias de manipulación mediática. Y si ustedes no han buscado, mire, haga su búsqueda en las redes. ¿Quién es Noam Chomsky? ¿Y qué son las famosas 10 estrategias de manipulación mediática? Mire, la manipulación mediática no es otra cosa que propaganda. Claro. Así que nos han tratado de hacer creer, porque te digo, para mí es claro, es sumamente claro. Esa contestación lo que busca es, pues, decir que debemos ser complacientes, que esto es lo que nos tocó vivir. Vamos, mira, nos tocó vivir la corrupción. No se cuidan ni en las formas. ¿Cómo es posible que el gobernador hable, además de delitos de corrupción, hable de inmoralidad? Cuando hay gente en Puerto Rico que piensa que es inmoral que él haya sido asesor legal de la Junta de Control Fiscal,
corrió para la gobernación y ganó por un 32%, y hoy se sienta a negociar con la Junta los asuntos como gobernador de Puerto Rico. Pero además de eso, que hable de que se está limpiando la casa en el contexto de lo corrupto, ilegal e inmoral, y tiene como primera dama a su hermana, que es esposa de uno de los contratistas más importantes del gobierno de Puerto Rico desde que el PNP es PNP y él es abogado. Que se gana $1, que tiene acceso a toda la información importante de dónde se organiza el poder del país. Es la esposa de ese contratista y da instrucciones sin ser una funcionaria electa. Y mucha gente en Puerto Rico se plantea si eso es moral. ¿Cómo es posible que hablen de inmoralidad para afuera y no hablen de moralidad para adentro? Claro, hay unos asuntos de ética, Claro. consideraciones éticas y consideraciones morales que siempre un gobernante debe tener, ¿verdad?, de frente. Y ellos, pues, acuérdate, cuando tú percibes una figura, la percibes desde la otredad, y son las acciones percibidas desde esa otredad la que le otorgan un peso a esa figura pública, ese peso de la credibilidad, ¿no? El gobernador no es una figura con credibilidad porque está predicando la moral en calzones cortos. Él está haciendo lo que le da la gana por todas esas cosas que tú mencionaste anteriormente. Y pues si el gobernador lo que busca establecer es algún tipo de credibilidad y hablar del asunto de la corrupción desde una óptica de credibilidad, pues ciertamente el gobernador no debería estar escribiendo o diciéndole a su gente de prensa que escriba lo que tiene que escribir contra Carmen Enid. El gobernador es abogado. Él debería saber un poquito más y debería estar un poquito más al tanto de lo que se publican en sus redes sociales. Yo no creo que el gobernador sea la persona que escribe esto directamente, obviamente lo tiene que aprobar, pero a mí me parece sumamente desacertada esa comunicación que tuvo el gobernador hoy a través de sus redes sociales. Como te digo, me parece que va muy en línea con las estrategias de manipulación de Chomsky. Bueno, tengo que decir que lo hizo por las redes sociales, pero antes se lo envió a todos los periodistas porque nosotros lo recibimos. A nosotros no nos contestan preguntas, pero nos envía todo lo que dice el gobernador, precisamente a manera de propaganda, pero obviamente uno tiene que hacer el trabajo que tiene que hacer y tiene que contextualizar las palabras del gobernador. Y cuando recibimos la información inmediatamente, lo que dijimos fue precisamente la normalización de la corrupción, y por otro lado le está contestando a Guillermo Gil, que debe estar fuera de Puerto Rico porque sabemos que no vive en Puerto Rico, mirando como espectador todo lo que está ocurriendo. Pero yo voy a aprovechar que estás ahí, Brenda, porque también hay una gran preocupación de la proyección pública y sobre todo de los planes del gobierno de Puerto Rico en un momento en que acaba de confirmar el Departamento de Salud que la positividad del COVID llegó a 7.6 en menos de 3 días. Sí, pues mira, mientras estabas en la primera parte del programa, Sí. yo estuve siguiendo la conferencia de prensa del secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado. Estuvo muy interesante esa conferencia de prensa porque esa conferencia de prensa no fue para abordar la crisis sanitaria que tenemos en estos momentos hoy, ¿verdad? Lo que tenemos hoy, que te llamé durante el día y te alerté de lo que estaba ocurriendo. Esta situación era una conferencia de prensa sobre los efectos de lo que se conoce como el COVID a largo plazo o el long-term COVID, y ahí estaba la doctora Melissa Marzán y habían otros salubristas hablando, y estuvo muy interesante lo que se está hablando del long-term COVID, porque se estima que 190,000 personas han padecido COVID en Puerto Rico con estas secuelas, ¿verdad?, que pudiesen ser impactantes y afectar la calidad de vida a largo plazo.
Pero algo que me llamó mucho la atención del secretario de Salud, y si quieren pueden buscar la conferencia de prensa, está en la gran mayoría de los medios comerciales, es que el demeanor o la comunicación no verbal del secretario de Salud siempre deja mucho que desear. Yo hago mucho esa observación. Él se agarra del podio, eso demuestra mucha inseguridad. Él, esta vez lo vi un poquito más suelto, pero todavía demuestra mucha inseguridad agarrándose del podio. Es como si tuviese miedo de lo que viene, de lo que van a preguntar los medios de comunicación, y lo hace mucho más cuando está contestando preguntas del público que cuando está hablando. Y necesita gravemente trabajar, o sea, urgentemente está grave esa comunicación no verbal. Él engancha la pierna en la parte corta del podio y la mueve, y es una distracción visual horrenda. Y si alguien del equipo de comunicaciones del secretario de Salud me está escuchando, por favor, necesita mucho media training. Necesita intensivo de media training. Es horrible para un comunicador estar viendo esto y uno poderse concentrar. Lo otro es, él utilizó hoy una serie de frases que me llamaron mucho la atención y las fui anotando. Cuando el compañero Pedro Rosanales, periodista de un noticiario, le hace la pregunta de los 64,000 chavitos, lo que nadie le quería hacer, pero sabemos que Rosanales es un periodista de mucha experiencia. ¿Qué está pasando hoy? ¿Por qué esos números de COVID están tan altos? Entonces, él viene a decir que el secretario de Salud, que la gente tiene que empoderarse, y estoy citando directamente al secretario de su Salud, que la ciudadanía sabe, está otorgando la responsabilidad a la ciudadanía, que las personas que hacen los eventos tienen que hacerse responsables de esos eventos. Rosanales muy hábilmente le preguntó sobre los mecanismos de fiscalización y él se lavó las manos como Pilato y dijo que esto era responsabilidad de la ciudadanía, que el que organiza los eventos, ellos no pueden tener allí personal destacado. Rosanales le increpó sobre las multas y él le dijo básicamente, pues no, mira, esto es que la multa es un disuasivo, pero yo no puedo estar multando. Entonces, ¿verdad? Yo me cuestiono para qué las multas. Y la pregunta de los 64,000 chavitos, él dice, no, que esto tiene que estar en la conciencia de las personas, pero mira, sin embargo, los casos han subido en el renglón de 20 a 29 años, increíblemente, astronómicamente en los últimos días. Lo otro es que hay brotes activos en colegios privados. Cuando yo te llamé hoy, es porque me enteré de brotes en escuelas privadas de Guaynabo, que los muchachos fueron a coger los exámenes finales y están todos con COVID. Están todos con COVID. Y es bien llamativo, porque ¿cuál fue el denominador común? La variante Omicron es sumamente volátil. La doctora Mónica Feliu-Moher lo ha dicho en varias ocasiones en los medios de comunicación, ¿verdad? Que ella está en la coalición científica, el doctor Daniel Colón Ramos, otra serie de personas, pero pues yo muy en particular sigo a Mónica, la conozco y me encanta su forma de comunicarse. Y es volátil. En 3 días ya usted puede estar con un resultado positivo de COVID. ¿Y qué está pasando con estos resultados positivos de COVID? Pues mire, hoy la gente salió corriendo, porque ayer se empezaron a ver esos resultados de COVID. La gente fue corriendo a hacerse las pruebas. El Departamento de Salud, muy puntualmente, cuando estábamos terminando nuestro programa ayer, hizo una comunicación de una pancarta que corrió en redes sociales, de un flyer, una hoja suelta, como lo quieran llamar, y eso ha motivado a muchas personas. Eso es bueno, es positivo, pero no lo es todo. Entonces te deja entrever que ese evento fue un super spreader o un evento de alto nivel de propagación. He visto de todo tipo de comentarios en las redes sociales, la gente diciendo no, que no es culpa del artista, que ahora le echan la culpa al artista. Bueno, esto se hizo con la anuencia del gobierno de Puerto Rico, y ayer nosotros en Bonita tuvimos los tweets de Caridad Pierluisi, donde estaba celebrando con bombos y platillos este evento. Hoy, Noelia García Bardales, secretaria de la Gobernación, indicó a través de su oficial de prensa, con quien he tenido comunicación recientemente para otros asuntos, debo hacer la aclaración, ella ha sido muy puntual conmigo, donde se indica que va a seguir el evento. Hoy se canceló el Miss Mundo porque tenían alrededor de 7 concursantes positivas a COVID.
Este evento se hizo con dinero de recuperación tras la pandemia que se otorgó a los estados, y el gobernador, recuerdo que había minimizado el costo al erario en Puerto Rico. El evento tiene que ser suspendido. Ni siquiera sabemos si el evento se va a llevar a cabo aquí en Puerto Rico nuevamente. Están mandando a hacer cuarentena y enviar al equipo y a las candidatas de vuelta a sus países de origen. O sea, que aquí estamos perdiendo todos, y yo creo que debe servir como un punto de reflexión. Están chéveres los espectáculos artísticos de la despedida de año, pero se deben, a mi juicio, como comunicadora, yo no soy ni epidemióloga ni salubrista, creo que como comunicadora, lo mejor que podría hacer el gobierno es llevarlos a cabo sin público. Llevar estos eventos sin público, que se ofrezca el espectáculo televisivo, porque el costo a la salud pública y a nuestra ciudadanía es muy grande. Así que este es mi breve análisis. También te señalo, Carmen Enid, que hoy Estrella Baerga, la presidenta de la Asociación de Educación Privada, dijo, aparte del Departamento de Salud, y ella está haciendo se está separando de lo que diga el Departamento de Salud, pero los colegios privados y las escuelas privadas van a estar tomando medidas controles para prevenir los brotes de COVID, ya que ahora estamos teniendo un brote muy grande, y ellos van a ser más estrictos. Ellos van a estar trabajando con pruebas negativas del virus como requisito de entrada a clases presenciales. O sea, que todo lo que habíamos adelantado en la pandemia, este evento de alta transmisión lo ha llevado hacia atrás. Y el Omicron, la variante Omicron, que es la variante que está ahora mismo dominando, aparentemente es como un catarrito, como una monga, y te comento, muy partiendo de mi subjetividad, mi chica del medio trabaja en tienda de ropa aquí en la zona de Guaynabo, y ayer tenía una compañera de trabajo, son dos en el piso, y esta chica pues mostraba y dijo que tenía, y al ver todos los casos que habían de COVID, decidió ir a hacerse la prueba, y esta mañana arrojó positivo. Y pues obviamente es un costo para la dueña del negocio, que tiene que desinfectar el lugar. O sea que vienen otros costos asociados, ¿no? Mi hija, pues gracias a Dios no fue al concierto, y se ha mantenido aquí, pero trabajó ayer con esa muchacha en el piso, y me puso mucho a pensar el costo para los comerciantes en una época que necesitan hacer la venta, claro, que es la época donde están recuperándose de lo que no vivieron la Navidad pasada. Así que cautela, conciencia y a cuidarnos. Mira, yo quiero hacer dos acepciones con relación a lo que tú estás diciendo, y es básicamente que este gobierno, así como el gobierno de Wanda Vázquez Garcet, es muy diligente a la hora de regañar al país. Y a mí me llama la atención que son tan conservadores y son tan propios hablando de la familia y la institución, etcétera, etcétera, que se les olvida que ellos tienen una construcción de Estado como el Estado benefactor. Y si usted es un Estado benefactor, usted tiene que velar por sus hijos y sus hijas, que supuestamente es el pueblo. Así es claro, que el ejemplo, por un lado, lo tiene que dar el gobierno. Y segundo, el gobierno de Puerto Rico y cualquier gobierno del mundo tiene que tener un proyecto de salud pública. Y aquí no hay proyecto de nada, y mucho menos de salud pública. Que el Departamento de Salud te esté diciendo lo que está pasando con relación al COVID, y corrijo, hay 3 personas solamente identificadas con la variante Omicron. Hay 47 en vigilancia. Ahora mismo la variante más poderosa en cualquier parte del mundo, no es solamente en Puerto Rico, es la Delta. Pero el gobierno de Puerto Rico, que no ha tenido un proyecto nunca, lo que se pasa es estableciendo que la salvación es individual. Pues si la salvación es individual, vamos a cerrar el gobierno. No sirve, no está el Estado que no tiene la diligencia de tener un proyecto de salud pública,
que las organizaciones sin fines de lucro, que la gente en este país que está trabajando sola, porque ponlo en la nevera, el país lo que no hay es gobierno, pues que asuma la responsabilidad de su salud. Pero claro, porque no nos para vengan qué a tenemos el decir, como gobierno. nos decía Wanda Vázquez, que la culpa es de ustedes porque ustedes salen sin mascarilla y después se trepaba en las tumbacocos a hacer la campaña política. Porque hace menos de 3 meses el gobernador de Puerto Rico estaba en un distrito inaugurándolo con uno de sus donantes sin mascarilla. Así que sí, lo siento, el Estado se supone. Si esto cambió, que nos lo digan, que cambió y ya el Estado no tiene la responsabilidad de la salud pública. Lo siento, esto no es cuestión de regaño. En el caso del secretario, no puede estar detrás de la gente. Y en el caso del comisionado de la policía, no es pitonizo. Es que aquí nadie quiere asumir la responsabilidad. Pero quieren los chavitos de la chequera del pueblo para ser secretarios. Jefes de agencia. Brenda. Mira, Carmen, yo creo que una de las cosas más importantes es que un gobierno tiene que estar en función de sus constituyentes. Claro. La comunicación que se tiene que dar a cabo es en función de sus constituyentes. Entonces, el gobierno no pierde absolutamente nada teniendo un ente fiscalizador para esos eventos, porque volvemos, los anuncian con bombos y platillos, pues los tenemos que fiscalizar porque tenemos la salud de todos los constituyentes. Porque el problema es que si la gente se enferma, van a abarrotar las salas de los hospitales. ¿Y qué nos vamos a hacer si tenemos una crisis sanitaria? El gobierno no se puede divorciar de una crisis sanitaria. No lo puede hacer. Así que yo creo que tener una estrategia de cómo nos vamos a comunicar con las personas en las próximas semanas. El pueblo, comunicarnos con el pueblo. Tenemos varios festivos, tenemos las 3 semanas que tienden a ser un poco lentas en ciertos aspectos, ¿no? La gente pues quizás se desconecta un poco, están en la fiesta, están compartiendo, pero esos son los eventos de transmisión. Así que el gobierno tiene que reforzar su campaña de medios, el gobierno tiene que reforzar sus estrategias de relaciones públicas y tiene que reforzar sus medidas de fiscalización para poder reportar e informar al pueblo qué es lo que va a pasar. Si esto sigue así, Carmen Enid, yo lo que estoy viendo es que vamos a tener un regreso al semestre escolar y un inicio de año 2022 volviendo a los primeros niveles de la pandemia, donde estábamos todos encerrados. La gente indica, leyendo las redes sociales, que conocen de un caso aquí, un caso allá, y dio esto porque me enviaron fotos la compañera Michelle Cantrose de News is My Business, Antonio Fernández, economista, hoy estaban enviándome fotos sobre cómo estaba la toma de muestras en el Irán Bithorn. Era increíble la fila. Los laboratorios estaban abarrotados, no solamente en el área metropolitana. Sé de laboratorios fuera de la zona metropolitana que estaban abarrotados. A este evento multitudinario fueron personas de todo Puerto Rico, inclusive viajaron personas. Y yo recuerdo que al principio se condenó el que se hizo el Día Nacional de la Salsa, que el Día Nacional de la Salsa fue el evento multitudinario tipo Super Spread Event, que nos llevó a nosotros a encerrarnos, porque fue donde empezó la cadena de contagio. Es hora de acabar la cadena de contagio. Tenemos que tener mucha cautela y el gobierno definitivamente responde a los intereses de la ciudadanía, tiene un proyecto de salud pública que tiene que darle continuidad. Esto no es, llegó la Navidad, apague y vámonos. Pero yo difiero que tengan un proyecto de salud pública. Yo creo que en este país hace mucho tiempo no deberían. Estoy de acuerdo. Deberían, pero no lo tienen. Porque si lo tuvieran, no estuvieran dando palos a ciegas como dieron en esa conferencia de prensa que Marisol Camacho comenta, información desarticulada, y es, mire, el espacio para querer proyectar lo que no son. Pero
ellos hace tiempo son más pantalla que otra cosa. Pues, Brenda, gracias. Nos vemos. Esta semana tuvimos 2 veces. La semana que viene vamos a ver qué nos depara después del miércoles. Gracias, como siempre. Nos vemos. Buenas tardes a todos, bonitos y bonitas. Buen fin de semana. Igual a ti. Bueno, nosotros nos vamos. Esas fueron las informaciones. Yo creo que entre la acusación de Luis Arroyo Chiqués y su admisión de culpa en este proceso hacia descubrirse quiénes más son los presuntos implicados, quiénes fueron ese montón de gente aparentemente que cogieron, además de sobornos, planificaron este tumbe que por lo menos le ha provocado sobre 150 millones de dólares a 2 contratistas que sepamos hasta el día de hoy. Va cayendo la información poco a poco. Vamos a ver qué tendremos la semana próxima, si algo con relación a este tema. Nosotros nos fuimos. Recuerde, mañana es otro día, Noticias con Café a las 8 de la mañana. Vayan a bonitasradio.net. Siempre Fundación Periodismo 21 recibe también donativos. Y no se olvide que estamos en todas las plataformas. Bonita Radio en Instagram, Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en la página de bonitasradio.net. Allí también pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Y gracias, Buen Vecino Café, a la cooperativa Abraham Rosa, la cooperativa de Vega Alta, Juana Díaz Coop y Manuel Seno Gandía. Éxito. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana en punto, como dice Robert Baldwin. Hasta mañana, que descansen. Buen provecho.